Buenos días, hermanos. Good morning. Pues vamos a continuar con el libro de los Hechos y estamos ahora en los capítulos del 11-19 hasta el 15-35. Estamos en esta sección donde se expande el evangelio a los gentiles. Habíamos iniciado diciendo que el Señor les había dicho que iban a llevar el evangelio y le iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos ya el evangelio en Jerusalén, vimos también cómo llegó a Samaria, y cuando llegó a Samaria con Felipe, los apóstoles, al escuchar que había llegado el evangelio, enviaron a alguien para que fuera y comprobara y vieran que ahí llegó el Espíritu Santo y que realmente había llegado el evangelio. Después se empieza a extender más allá, ¿verdad? Y lo último que tuvimos era con Cornelio, ¿sí? Ya fue el apedreamiento de Esteban, ya tuvimos esta experiencia de Pedro con Cornelio y ya llegó con un grupo de gentiles que se llaman los temerosos de Dios. Entonces tenemos judíos, tenemos temerosos de Dios, son gentiles que no se han circuncidado, no son judíos. Algo rompió el equilibrio aquí. Quieto. Entonces tenemos temerosos de Dios y tenemos samaritanos. Ahora vamos al cuarto grupo, que son los gentiles. Los gentiles no conocen de Moisés. Los gentiles no saben de Abraham. Ellos no conocen al Dios verdadero. Ellos tienen sus dioses locales, cada uno de estos pueblos, pero además de tener sus dioses locales, como están dominados por el Imperio Romano, pues tienen los dioses romanos también, e incluso la adoración al César. Tienen ahí una mezcla de dioses, porque ellos necesitaban tener dioses para cada una de las etapas de su vida, digamos. Así que ahora vamos a ver estos capítulos y mostrar cómo la estructura de cada una de las historias que vamos a ver está exponiendo ahí Lucas el avance arrollador del evangelio por la soberanía de Dios y la supremacía de Cristo. El avance arrollador del evangelio. No importa lo que suceda, el evangelio avanza, crece. Es lo que vamos a ver, la constante, y Lucas nos va a dejar ahí algunas frases que indican esto. Va a decir, y entonces vino la persecución, pero el evangelio avanzó. Y entonces se establecieron y el evangelio avanzó. Y entonces vino Herodes y mató a uno y al otro lo echó a la cárcel y el evangelio avanzó. Y Herodes se murió comido de gusanos. Y entonces vinieron a una ciudad y solimentaron al pueblo y apedrearon a Pablo, apedrearon a los apóstoles y el evangelio avanzó. Y entonces llega a una isla y ahí está un mago y el mago se opone a los caminos del Señor. Y Pablo va y le dice y hace, y luego dice Lucas, y el evangelio avanzó. El evangelio crecía. La iglesia se consolidaba, se afirmaba, se afianzaba. Entonces, vamos a ver cómo avanza arrolladoramente el evangelio por la soberanía de Dios y la supremacía de Cristo. Toda circunstancia es favorable al evangelio. Hay persecución, el evangelio avanza en la persecución. Están establecidos y en paz, y dice, estaban enseñando ahí un año en paz y tranquilos, el evangelio avanzó. Están los gentiles, están los judíos, está la disputa y el evangelio avanzó. No importa lo que sucediera, van a la cárcel, el evangelio avanza. Salen de la cárcel, el evangelio avanza. Algunos dicen que el evangelio avanza por la persecución, pero lo que está mostrando Lucas aquí a Teófilo, le dice, mira, el evangelio avanza en todo. En tiempo de paz y en tiempo de persecución, en tiempo de acá y de disputas y en tiempo de magos.
No hay nada que lo detenga. Nadie lo detiene. El Evangelio avanza porque está avanzando por la soberanía de Dios y la supremacía de Cristo. Y aún hoy en día, algunos se alarman. Es que esto y es que aquello y esto es en contra del Evangelio. El Evangelio avanza. Si están en contra o si están a favor, si están o no están en la cárcel, en grupos pequeños y en grupos grandes, el Evangelio avanza. Toda circunstancia es favorable al avance del Evangelio, porque está dirigido por la soberanía de Dios y la supremacía de Cristo, que está por encima de toda circunstancia. Eso sigue igual, y lo vamos a ver en estas historias. El segundo punto es que vamos a observar cómo Lucas hace uso del Antiguo Testamento para dar contexto a sus historias, y nos va a mostrar ese énfasis de que la iglesia de Cristo es la continuación del Antiguo Testamento. ¿Y en qué sentido es esa continuación? Y va a citar el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas citas muy breves, ¿verdad? Muy rápidas. Y finalmente quiero enfatizar que Lucas nos va a mostrar los distintivos esenciales del pueblo cristiano. ¿Qué distingue a estos cristianos? ¿Y por qué en Antioquía se les llama cristianos? ¿Cuál es su diferencia de los judíos y de otras religiones? ¿Qué distingue a los cristianos? ¿Cuál es su diferencia con el mundo? ¿Cuál es su distintivo? Y vamos a ver ahí el distintivo como asombro y gozo. Y a donde llega el Evangelio, ustedes lo van a ver, todos se alegran. Hay una alegría, un gozo desbordante. Los judaizantes se llenan de celos. Los judaizantes se enojan. Herodes se enoja. Y hay por qué enojarse. Ellos se enojan. Pero los cristianos, los que reciben el Evangelio, son nuevas de gran gozo. Como dijo desde su primer tratado a Teófilo, llegó el gozo para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y empieza por todo Lucas hablando del gozo. Del gozo de aquella mujer que había perdido una moneda y la encontró. Del gozo de aquel pastor que había perdido una oveja y la encontró. De aquel padre que había perdido a un hijo y lo encontró. Hay un gozo extraordinario de aquel que dice, me encontré aquí un tesoro, y va y vende todo y compra el terreno gozoso porque dice, aquí tengo un tesoro. Bueno, esto se va a abrir hacia los gentiles, y el distintivo de la iglesia va a ser el gozo. Lo vamos a ver ahorita en unos pasajes, pero vamos a mostrar cómo cada historia es un avance de la teología que moldea nuestra forma de entender la teología bíblica y sistemática, y que refleja la persona, las promesas y el plan de Dios, y a su vez moldea nuestras vidas. Vamos a irlo viendo de manera muy breve. Aquí hay mucha sustancia y vamos a tratar de verlo en 30 minutos. Con el principio de crux interpretum, es decir, la cruz es nuestra interpretación. El autor nos va a hablar desde una perspectiva cristiana. Y vamos a interpretar el libro de los Hechos como cristianos. Y vamos a ver las alusiones que nos deja Lucas a través de estos pasajes, que ya los hemos leído, nada más quiero resaltar algunos puntos. Así que oremos. Padre, gracias te damos por tu bondad para con nosotros, porque tú has llegado a nuestras vidas con tu evangelio y nos has transformado. Abre nuestros ojos a leer tu palabra, enséñanos con tu Santo Espíritu, guíanos a tu verdad, y que podamos cada uno de nosotros responder a ti con asombro, con gozo por el avance del evangelio, que te adoremos por tu grande salvación, y que si hay alguien no creyente pueda escuchar tu evangelio de la gracia de Dios, y que pueda él en Jesucristo tener vida eterna. Señor, obra en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a Hechos 11:21 y vamos a notar primero el avance irresistible del evangelio. ¿Por qué avanza? Porque la iglesia tiene buenas metodologías,
buenas personas, buenas circunstancias económicas. El evangelio avanza porque tenemos dinero, porque tenemos buenos predicadores, porque tenemos tecnología. ¿Por qué avanza el evangelio? Hechos 11:21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Empecemos observando esa frase: la mano del Señor estaba ahí. Y es lo que le está diciendo a Teófilo: mira, esta iglesia creció porque ahí estaba la mano del Señor. Está haciendo alusiones como lo vimos con Esdras y Nehemías. Cuando lean Esdras y Nehemías, observen esta frase: la mano del Señor, o la buena mano de Dios estaba con ellos. Se va a ver también por ahí, creo que en Esther. La buena mano de Dios. Ahora, Hechos 12:1. Ahí tenemos una mano siniestra. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahí está la mano de Herodes. Aquí tenemos un nuevo rey. El rey es Dios. ¿Cómo es que Dios reina? ¿Cómo es que llega ahí? ¿O cómo reinan las personas hoy en día? Estamos casi cerca de campaña. Cuando alguien llega, promete muchas cosas. ¿Y cómo se va a notar su reino? ¿Cuáles son los distintivos de cada gobernante? No sé, llega nuestro gobernador y dice: mi distintivo va a ser que se va a venir una planta de autos y va a haber una línea del metro y son grandes construcciones. Bueno, ese es su distintivo. Voy a hacer edificaciones. Y así cada quien tiene su distintivo. Mi distintivo va a ser la prosperidad o la seguridad. Voy a tener un gran ejército aquí. Y así cada quien tiene su transformación que trae. Pero luego aquí a Herodes se le presenta un rival que dice que va a tener un reino, que su distintivo va a ser la justicia. Y él dice: ¿cómo? La competencia es como que si fuera pues otro candidato que está trayendo algo diferente, un reino diferente. Y Herodes, él quiere tener todavía el protagonismo. No es Herodes el grande con el que se enfrentó en el tiempo en que nació el Señor Jesús. Este es un Herodes más chico, de donde salieron sus hijos, ¿verdad? Pero dice que este Herodes quiso congraciarse con los judíos y echó mano de algunos y mató a Jacobo, el hermano de Juan. Y entonces encerró en la cárcel a Pedro. Seguramente había otros por ahí, pero a Pedro lo mete y dice: después de la Pascua lo voy a matar. Ahí está la mano de Herodes queriendo detener el progreso de la iglesia. Se va con las cabezas, ¿verdad? ¿Pero qué sucedió? ¿Pudo la mano de Herodes contra la mano del Señor? A ver, Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor envió a su ángel y lo libró de la cárcel. Y aquí estaba muy, muy complicado. Ya antes él había estado en la cárcel y había sido librado y seguía predicando, pero aquí está nuevamente en la cárcel. Jacobo murió y le espera la muerte. Y dice que le pusieron 4 escoltas de 4 soldados cada una. Entonces estaba en el calabozo con 4 soldados. Luego había otra guardia de 4 soldados. Y para la calle había otras 2 guardias de 4 soldados cada uno. 16 soldados. Y entra el ángel, lo despierta, se levanta, pasa la primera guardia, la siguiente, está en la calle. Y él pensaba que estaba soñando. Y el ángel le dice: apresúrate a salir. La mano de Herodes no puede en contra del avance del evangelio, porque está la mano del Señor ahí y envía a su ángel. Luego dice él que el ángel del Señor me ha rescatado de la mano de Herodes. ¿Y qué le pasó a Herodes? En el 23 va hacia Tiro y Sidón, hacia esa región,
Él no da gloria a Dios, se siente como un Dios. Él mismo está vestido glorioso para ser resplandeciente. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahí está, entonces le cuenta a Teófilo, mira Teófilo, la mano de Dios está en el avance de la iglesia, en el avance del evangelio. Ha habido reyes que se han opuesto y han terminado así, comido por gusanos, porque no dio la gloria a Dios. Y tenemos Hechos 13:11, para que no crean que lo estoy inventando. Fíjense nada más el 13:11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Cuando se le enfrenta un mago, ¿verdad? Un brujo que estaba ahí torciendo los caminos del Señor y queriendo que no avanzara el evangelio en la isla. El procónsul estaba ya como que queriendo escuchar el evangelio, se opone y se le resiste ahí el apóstol Pablo y le dice, la mano del Señor está aquí, O sea, no soy yo, nada más te aviso que la mano del Señor está contra ti. Se queda ciego el mago, el procónsul cree, el evangelio avanza. Ahora, Hechos 13:33, desde el 32 dice, nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Y aquí está citando el Salmo 2. ¿En qué sentido está citando el Salmo 2? El Salmo 2 dice que Dios trae a su rey y los pueblos quieren impedir que él reine. Y dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? El Señor se reirá. O sea, los reyes de este mundo quieren impedir el reino del Mesías. Y el Salmo 2 dice, olvídenlo, no van a poder. Opónganse con todo lo que tengan y no van a poder vencer el avance irresistible del reino de Dios. Y entonces cita el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nosotros sabemos lo que sigue, está citando todo el contexto. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Tú eres el rey de todo el mundo. Entonces llega un nuevo rey y su reino avanza y no hay quien lo detenga. El mismo Esteban, cuando está siendo apedreado, ¿qué es lo que ve? Dice, entonces yo vi que el cielo se abrió, ¿y qué es lo que vio? El evangelio avanzaba, ¿por qué? ¿Qué vio? ¿Se acuerdan? El cielo abierto, ¿y qué vio? A Jesús. A Jesús sentado en el trono. Dice ya, Él es el rey. El evangelio avanza por la soberanía de Dios y la supremacía de Cristo. No por Pablo, no por Pedro, no porque seamos muy buenos, sino porque Él es el rey. Porque Él es supremo por encima de magos, reyes, ídolos, de lo que sea que se le presente enfrente. De aquí en adelante vamos a ver el avance irresistible del evangelio. Nunca hay algo de pérdida o vano o de fracaso cuando se evangeliza. Se conviertan las personas o no se conviertan, siempre que tú compartes el evangelio es un éxito. No hay que lo detenga. Siempre que nos reunimos como iglesia, pocos o muchos, es un éxito. El evangelio está haciendo su obra. Haya enfermedad o persecución, va a haber una hambruna y el evangelio florece. No importa lo que suceda, quienes estén o no estén, vamos a ver que en Hechos el Señor es el Rey soberano y Cristo muestra su supremacía por encima de todos los dioses, de todas las religiones, todo lo que pueda haber. Y los milagros demuestran que la iglesia nace y crece por obra de Dios.
Ahí va a estar la mano de Dios extendiendo el Evangelio. Pero también Lucas nos va a dar ciertos indicios para decir que esto es como un nuevo éxodo y que es una continuación del Antiguo Testamento. Vamos a ver pasajes como en Hechos 12:3, cuando Herodes pone en la cárcel a Pedro. Fíjense lo que dice ahí en el 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, cuando mató a Jacobo, le agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y luego fíjense en esta frase, Lucas está dando una historia y te da una frase que te indica un contexto. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué lo dice? O sea, te está diciendo toda la historia. Y entonces Herodes mató a Jacobo y luego metió a Pedro. Y luego te dice, espérame, eran los días de los panes sin levadura. Y luego sigue con la historia. Y cuando sigue con la historia, fíjense en el versículo número 4 al final. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora menciona la Pascua. Primero menciona los días de los panes sin levadura, luego menciona la Pascua. Y luego cuando ya iba a querer matar a Pedro, fíjense cómo dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, menciona la noche, ¿sí? Lucas quiere llevar a Teófilo a que piense en la Pascua, primera Pascua. Y en la primera Pascua, cuando Dios los va a sacar de Egipto, les dice, en esa noche, ustedes van a comer la Pascua, pero van a comerla ya vestidos, no para dormir, sino vestidos para salir. Van a comer esa Pascua en la noche, toda la familia vestidos para salir con sus sandalias, con su ropa, con su bastón listo, y van a salir apresurados, que no les va a dar tiempo de leudar la masa y van a llevar su masa sin levadura para sus panes sin levadura, porque van a salir a prisa, porque esa noche es una noche especial. Y le está haciendo esta analogía, y ahí está Pedro en la cárcel dormido, y es esa noche, y el ángel le dice, apresúrate. Chequen las palabras ahí, le dice, apresúrate, tienes que salir a prisa, tú estás vestido para dormir, y es para salir. Vas a salir como salió Israel de Egipto, él va a salir de la cárcel. Y va a salir, y no van a ser los soldados de Faraón, son los soldados de Herodes. Y cuando sale, a esos soldados de Herodes, como los de Faraón, que los persiguen y que mueren en el mar, estos soldados van a morir. Herodes va a decir, a ver, tráiganme esos soldados, porque se les escapó el preso, yo lo iba a matar, ahora los mato a ustedes. Y mueren. Y viene el ángel del Señor y los saca, y los panes sin levadura nos están diciendo que Dios los sacó apresuradamente, es decir, los sacó a tiempo. No solamente los salvó de Egipto, sino que los salvó a tiempo, un poquitito más, que se tarde, y Faraón los mata. Y venía así de cerquita, pero hubo una nube del Señor que separaba al pueblo de Israel, que iba con mujeres y niños y con animales y con todo caminando, y detrás, así de cerquita, venía el ejército de Faraón. Y en eso que atraviesan el mar y mueren así de cerquita. Te tardas unos 10 minutos más en salir de Egipto y te alcanzan. Y no cruzas. Te tardas tantito más, Pedro, de salir de la cárcel y te agarra Herodes y te corta la cabeza como a Jacobo. Teófilo ahí tiene que ir pensando en el éxodo y en la salida de Pedro de la cárcel como algo similar de Dios rescatándonos justo a tiempo. Dios no llega tarde, Dios nos rescata justo a tiempo y no nos damos cuenta. A veces estamos como Pedro ahí como que acostados y el ángel del Señor dice, muévete, oye, que me salvé de esto, ¿verdad? Él no dice me salvé, él dice, ahora entiendo que el Señor ha enviado a su ángel y el Señor me ha salvado, que es lo que dijo el pueblo de Israel.
Y cuando cruzan, María se pone a cantar y a bailar, ¿verdad? Y empieza a formar un grupo de alabanza. El Señor nos salvó y echó a la mar al jinete y al caballo. Y empiezan a cantar esa tonada que ya no sabemos, ¿verdad? Y aquí lo que ocurre es que no estaba María, estaba una muchacha llamada Rode, y que toca Pedro y dice, la iglesia estaba ahí orando y llega a tocar. ¿Quién es Pedro? Y ella de gusto se puso a cantar, ya llegó Pedro. Ni le abrió, se fue como María en la primera Pascua, se fue como María gritándoles y diciéndoles, dijeron, esta muchacha está loca, seguramente es su espíritu, su ángel, algo. Imagínense cuando, mira, Lucas es el historiador y dice que investigó todo. Imagínense cuando Lucas va con ellos y le entrevista a María, entrevista a Rode. Oye, estoy escribiendo las historias que entre nosotros han sido ciertísimas para escribírselas todas en orden a Teófilo. Y entonces Rode le dice, no, yo tengo una historia muy buena. Imagínense la alegría con la que contó esta historia. ¿Sí? Y Pedro ya lo iban a matar y entonces llegó y que no sé qué, y me decían que era su ángel, que era su espíritu, que era algo que yo había visto en visiones. Y les dije, pues ahí está su espíritu, sigue tocando a la puerta, ábranle. Y dice, Pedro seguía tocando. Entonces ya lo escribió Lucas, dijo, esta está muy buena, déjame la escribo. Algo ciertísimo. Y otros más dijeron, sí es cierto, yo fui. ¿Cómo fueron las mujeres cuando iban con los apóstoles? Es que ha resucitado, la tumba está abierta y no está el Señor. Ha resucitado, salió de ahí, la tumba no lo pudo tener prisionero y salió. Y vimos al Señor y el Señor nos dijo que viniéramos y que les dijéramos que ha resucitado. Y no te creemos, haber sido un ángel esto. Y corren Pedro y Juan a la tumba y dijeron, es cierto, lo que las mujeres dijeron, no estaban alucinando. Es cierto, ha resucitado. Y hay un gozo ahí desbordante. Ahí está el Señor. Y Lucas nos pone alusiones para que nosotros podamos, en primer lugar, para que Teófilo pueda ver esas alusiones y decir, este es un nuevo éxodo. Esto lo hizo el Señor. Esto no lo hicieron los apóstoles. Esto no lo hizo Pedro. Estaba custodiado por 16 soldados y a punto de ser ejecutado, y esa misma noche el Señor obró. Igual ellos podían decir, así estábamos nosotros en Egipto, aprisionados, sin poder salir de la amenaza de Faraón, como esclavos en dura servidumbre, a punto de ser exterminados. Y el Señor nos salvó. Tal vez no nos demos cuenta, pero la historia de la iglesia es así hasta el día de hoy. Tal vez tú y yo no nos demos cuenta de qué hubiera sucedido en nuestra propia vida si el Evangelio no llega justamente ese día en que llegó. A lo mejor no sabemos ni dónde estaríamos y no nos damos cuenta de que estamos a punto de perder la vida en el infierno para siempre, y el Señor llegó con su Evangelio. No nos damos cuenta, a veces estamos como Pedro, pero ahí una mujer se dio cuenta y esa Rode empezó a brincar de gusto. Ahora, además de esta parte del rescate, del éxodo, vamos a ver cómo este avance del Evangelio hace que Dios tome a su pueblo de entre los gentiles. Vamos a leer unos versículos que son muy importantes, porque los gentiles no eran bien vistos entre los judíos, porque tenían costumbres bárbaras, eran muchas veces inmorales, y el Evangelio llega para transformar sus vidas, los cambia de ser personas idólatras y además perversas, y los convierte en otro tipo de persona totalmente diferente por la gracia de Dios. Pero no eran bien vistos.
¿cómo es que van a entrar cuando el Señor les dice, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra? Ellos dicen, bueno, pues esos de lo último de la tierra, yo creo que se van a convertir al judaísmo porque no los podemos admitir así nada más. Pero fíjense lo que hace Dios. Por ejemplo, Hechos 14, 26 al 28. De allí navegaron a Antioquía. Después de hacer su primer viaje misionero, regresaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahí está. Dios les abrió la puerta. Uno piensa, ¿y cómo van a entrar? Los judaizantes les cerraban la puerta. No, espérenme, no pueden entrar todavía, tienen que circuncidarse. Y Dios les abrió la puerta. Cuando el apóstol Pedro narra esa visión del lienzo que baja con los animales y que le dice, mata, come, y yo no como nada inmundo, esta la narra 3 veces. Primero le ocurre, luego se lo narra a los de Cornelio, y luego se los narra en Jerusalén. Regresa a Jerusalén y les narra la misma historia. El apóstol Pedro dice, ¿y quién era yo? Vamos a verlo ahí en el 11, para mejor citarlo bien. Fíjense ahí en el 11:17. ¿Cuál fue el informe de Pedro con los judíos? Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios les dio el Espíritu Santo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y el otro pasaje decía que Dios les abrió la puerta y dijo, entren, ellos son bienvenidos. Así como están. Dios les abrió la puerta. 15, 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, y Él conocía los corazones de esos gentiles, de esos paganos, Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjense nada más, Dios les abrió la puerta, Dios purificó sus corazones, Dios les dio su Espíritu Santo. Estas son las imágenes que tenemos en el Antiguo Testamento de Dios llenando con su presencia el templo. El tabernáculo y el templo fueron llenados con la presencia de Dios. Y dice, estos gentiles fueron llenados con la presencia de Dios. Dios lo hizo. 15:14, ahí de Hechos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí está nuevamente haciendo el juego de palabras entre pueblo y gentiles, pueblo y naciones. Está citando en cierta forma Éxodo 19. Ustedes recuerdan cuando el Señor los saca de Egipto, como Éxodo 19:5 dice, yo los he escogido ustedes, si oyen mi voz, ustedes van a ser mi pueblo de entre todas las naciones. Es decir, aquí están todas las naciones, yo escojo al pueblo judío. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero ahora, aquí en Hechos 15, están diciendo, aquí ya escrito por Lucas, están diciendo que Dios ha tomado de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Entonces, allá en Éxodo parece ser que dice que están todas las naciones y toma a la nación de Israel. Acá en Hechos está diciendo, están todas las naciones y dice que está sacando su pueblo de entre todas las naciones. De todas las naciones está sacando un pueblo. No es un pueblo exclusivo, sino que ahora es un pueblo
mezclado de entre todas las naciones, está sacando a su pueblo, está haciendo el juego de palabras para como que ahora modificar lo que vimos en Éxodo, que era el especial tesoro, el pueblo de Israel. Ahora dice acá el especial tesoro es sacado de entre los gentiles, y entonces hay de todas las naciones, como vemos luego en el Apocalipsis, de toda tribu, lengua, de toda raza, de toda nación. El Señor sacó a su pueblo y dice: ustedes son mi especial tesoro. Y pone una cita del Antiguo Testamento. Dice: después de esto, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, o sea, la iglesia. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ahí tiene el Señor Jesucristo a su pueblo. El tabernáculo de Cristo, el Hijo de David, ese está con su rey, y este es el pueblo que está sacando. Un pueblo gentil de entre todas las naciones. Él les abre la puerta, Él los hace su pueblo, y esa era la parte más grande del pacto. Ellos serán tu pueblo, tú serás su Dios. Habrá un pueblo y su Dios, ¿verdad? Ese es el pacto. Y es lo que está haciendo aquí con los gentiles, es lo que le está mostrando a Teófilo. Nosotros, que no éramos nada con respecto a Israel, que no sabíamos nada, al menos yo antes de convertirme al cristianismo, yo no sabía qué decía la Biblia. Y luego Dios dice: yo te cojo para que seas de mi pueblo. En otra parte dice que se convirtieron o se agregaron a la iglesia todos los que el Señor tenía ordenados para vida eterna. Literalmente está diciendo todos los que estaban escritos en el libro de la vida. El Señor les abrió la puerta, el Señor les dio su Espíritu Santo, el Señor los escribió en su libro, en el libro de la vida. Eso es todo. Ya tienen ahí la ciudadanía de pura gracia. Nosotros podemos tener un estilo de pensamiento que surge hoy en día, cada vez que alguien es elegido para algo, no sé, leemos esto de que son elegidos y nosotros pensamos: tienes que hacer algo para que seas elegible. O leemos que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para ir de misioneros. Y nosotros empezamos rápido a exaltar a los seres humanos y decir: no, es que Pablo y Bernabé eran buenos hombres y estaban preparados y eran así y tenían estas características y estas otras, y nosotros debemos de ser así para ser elegibles. Y nos fijamos mucho en nuestras acciones y desempeño, pero el pasaje lo que quiere dar a entender es que el Señor los eligió de pura gracia. Uno puede pensar: Dios me eligió, quiere decir que yo soy importante, yo soy valioso y me quiero levantar la autoestima, ¿verdad? Si Dios me eligió, quiere decir que algo vio en mí. Pero la perspectiva que nos da la Biblia es al revés. Nos dice: Dios me eligió, Él es bueno, Él es grandioso, Él es maravilloso, porque mira, elegirme a mí, definitivamente Él es lleno de gracia y de toda bondad. Todos los apóstoles dijeron: no soy digno. Ahí Pedro repite lo que decía Juan el Bautista: no soy digno de desatar la correa de sus pies, de su calzado. El apóstol Pablo va a decir: yo ni siquiera no era digno, yo era opositor, perseguía la iglesia del Señor, y el evangelio avanza irresistible que hasta los opositores lo cambió en predicador del evangelio. Dice: yo no era digno de predicar este evangelio porque a muchos los hice blasfemar contra Cristo, a muchos los maltraté, a muchos. Pero Dios mostró en mí toda su misericordia como ejemplo. Vamos a leerlo ahí en 1 de Timoteo, porque luego lo cito mal, pero fíjense nada más cómo él se ve a sí mismo. Dios me eligió, entonces Dios es bueno.
contrario al pensamiento de Dios me eligió, entonces yo soy bueno, ¿verdad? Fíjense cómo lo dice 1 Timoteo 1:12. Primera Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es la gracia del Señor, no mi mérito. Y fíjense el 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, los que vamos a creer, podemos decir, es que yo no soy digno, yo no puedo ser parte del Señor, de la iglesia, yo no puedo servirle. Y entonces el apóstol Pablo dice, pues mírame a mí. Si tú crees que tú no eres digno de servir al Señor, yo era el peor de todos y el Señor me hizo servirle, y si en mí mostró su misericordia, todos pueden ser transformados por el Evangelio. Si yo, que era lo peor. Por lo tanto, alábenme a mí porque soy un gran apóstol. No, el 17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios me escogió, no es porque yo sea bueno. Al contrario, a Él sea el honor, la gloria, porque Él es misericordioso, lleno de gracia y de toda bondad. Ahí está el Señor, rescatando y formando a su pueblo. Ahora, voy a brincarme ya al tercero, el gozo como cualidad distintiva de los creyentes, porque si no, no termino. Tengo varios pasajes. Hechos 12:14, 12:16, 13:12, 13:48, 52, 14:1, 14:17, 15:13, 15:31, y todos dicen que cuando escuchaban la palabra de Dios se regocijaban, se llenaban de alegría y de asombro. La cualidad distintiva de este pueblo no es que son circuncidados. Los judaizantes querían que su cualidad fuera esa. ¿Y ustedes quiénes son? Los circuncidados. Y no era la cualidad distintiva. Lo que hace distinto a un cristiano de cualquier otra persona que no ha creído en Jesucristo es que Dios pone un nuevo gozo, una nueva manera de ver la vida, un gozo y un deleite en Dios. Y uno puede vivir la vida como fariseo y pensar que es una carga, que es algo gravoso, un yugo pesado, o uno puede vivirlo en la gracia con gozo. Uno puede decir, ¡ay, qué trabajo! Hay que leer la Biblia. ¡Uy, hay que orar! ¡Uy, qué trabajo! Hay que ir al estudio bíblico. ¡Uy, qué trabajo! Y uno puede pensar en esas cosas como una carga, estilo fariseo. O uno puede vivir en la gracia como vemos que fue la iglesia y decir, uy, en la mañana me muero de ganas porque ya abran y entre al estudio bíblico, porque me quemo por estar ahí, y llego y está cerrado y todavía no abren y estoy inquieto. La semana se me hace corta porque quiero llegar y adorar al Señor y cantarle estos cantos en hebreo y en español, y no saben qué gusto, qué gozo, y orar, confesar mis pecados, tener comunión con los hermanos. No saben, llego lleno, desbordante. Eso es lo que le ocurría a esa gente. Estaban en una oscuridad tenebrosa, en una vida pesada, bajo el poder de Satanás, esclavos de sus pecados, esclavos de la idolatría. Eran muy inteligentes, mentalmente, intelectualmente eran muy avanzados, muy inteligentes todos ellos, pero espiritualmente estaban en una ignorancia
horrible, en una oscuridad tenebrosa, esclavos de sus pasiones y su vida deshecha. No había una verdadera espiritualidad, no había justicia, no había buenas relaciones interpersonales. Y de repente llega el Evangelio y restaura todo eso en su corazón. Y ahora aman, ahora se gozan, ahora tienen relación y comunión con Dios y con los demás. Ahora brincan de alegría, no nada más el cojo. Léanlo otra vez cuando ese cojo... Tenemos un cojo sanado allá con los judíos, pero este es un cojo sanado con los gentiles, lo mismo. Como ya nos decía Eugenio en el mensaje pasado. Vean al cojo cuando le dice, levántate, le dice Pablo. ¿Y qué? ¿Se levantó tranquilo y se fue? No, dice que saltó. Ese es el corazón cuando conoce el Evangelio. El distintivo del creyente es un corazón que salta. Es un corazón que se goza con el gozo del Señor y tiene un nuevo deleite que él no lo sabía. Él no lo sabía. Yo estaba en la secundaria cuando el Evangelio llegó a mí y recuerdo que mi papá me compró una Biblia y me la leí completa. Yo no leía ningún libro que no tuviera caricaturas y ese era puro texto. Yo no leía. La leí completa y la volví a leer completa y la empecé a memorizar. Estaba en la secundaria y ahí en la secundaria me la leí 2 veces y decía, ¡qué gozo! Ahora puede uno ser fariseo y decir, ¡ay, qué pesado, voy a leerlo! Hay que cumplir con las lecturas de la semana, ¡híjole, qué pesado! O uno puede vivir en la gracia. Y ahí están los pasajes, léanlos y cada vez que lo lean, vean cómo se hace el contraste con el celo judaizante. Ellos se enojan, ellos apedrean. Imagínense la furia que tenían. Del mismo apóstol Pablo, antes de ser convertido, dice que iba respirando amenazas y muerte. Un corazón que no se ha convertido es así. Apedrea y está buscando hostilidad, levanta falsos, hace grilla, está enojado, desquita su enojo tirando piedras a una persona, y a Pablo lo dejaron casi como muerto, a Esteban lo mataron, y Pablo iba respirando amenazas y muerte, pero ahora los cristianos en contraste están muy bien. Y tenemos el gran contraste cuando llega a Antioquía. De Jerusalén dijeron, bueno, allá en Antioquía ya se hizo una iglesia, hay que mandar a alguien que verifique que realmente estén en la doctrina correcta, que no sea algo falso. ¿Y a quién mandaron? Dice el pasaje, a Bernabé. Y ahora, los narradores, los historiadores bíblicos normalmente no describen a las personas, sino que las ponen en acción. Cuando las describen es por algo especial, algo que tiene que ver con el pasaje. ¿Cómo dice de Bernabé? Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Era un hombre bueno. Y entonces va Bernabé y ve la gracia de Dios y dice, aquí llegó el Evangelio. Había otros que venían, inspeccionaban y eran judaizantes, y no se nos dice que eran hombres buenos. Armaban una trifulca y un debate y les decían, tienen que circuncidarse y guardar la ley. Pero Bernabé llegó y era un hombre bueno. Imagínense que llegara aquí alguien, vamos a inspeccionar allá Ebook Monterrey para ver si es una verdadera iglesia del Señor. Y que llegara alguien así como los judaizantes. No, hombre, aquí es un desastre. No llegan a la medida para ser considerados iglesia. Esto es un lío y tienen que hacer esto. Esto, y esto, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Y hay que ordenar todo. O que llegara un hombre bueno. ¿Qué está representando Bernabé ahí como un hombre bueno que va a ver la iglesia del Señor y ve la gracia del Señor? ¿A quién está representando? Chequen un montón de salmos. ¿Quién es bueno? Dios es bueno, Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Está representando ese gobierno de Dios como un gobierno bueno. Y llega Bernabé y dice, este es un hombre bueno, y ve la gracia de Dios y los anima a seguir fieles al Señor. Ese es un representante de Dios que está llegando y dice, este es
bueno. Hay unas tendencias ahora tan popularizadas por las redes sociales de querer criticar a todos, como si fuéramos los judaizantes. Todos están mal. No sigas ese camino de la crítica para otras iglesias. Es peligroso. Primero, no lleva nada bueno. Y segundo, tu corazón corre el peligro de llenarse de orgullo y de hiel de amargura. Nunca vas a terminar de ver todo lo malo que hay en otros. Pero este hombre era un hombre bueno como Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y esa es la iglesia del Señor, hijo de consolación. Y ese es el Espíritu de Dios, el Dios consolador, el Dios de toda consolación que nos lleva a transformar nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que ser así, hombres buenos, y animar a otros a seguir al Señor, no echarlos fuera de la iglesia y decir no puedes entrar, te cierro la puerta porque necesitas, pues ya no circuncidarte, pero todas estas cosas que yo veo en ti que no te hacen apropiado para estar aquí. En cambio, Bernabé se goza, ve la gracia del Señor en ellos. Cuando Cristo establece su reino, Él no envía un ejército como el César. Él envía gente como Bernabé, como Saulo, como Felipe, como Pedro. Gente como tú y como yo, que podemos decir, yo no soy digno. Pero a través de nosotros Dios sigue haciendo su obra y el Evangelio no puede ser resistido. Sigue adelante. Unidos en Cristo para que el mundo crea. Cada vez que nos reunimos y estamos en unidad, estamos expresando, modelando el Evangelio. Y cada vez que lo proclamamos con nuestras palabras, estamos proclamando el Evangelio. Gestos y palabras van juntos. Modelamos el Evangelio viviendo en unidad, proclamamos el Evangelio evangelizando a aquellos que están a nuestro alrededor, diciéndoles que son recibidos por gracia en Jesucristo, no con muchos requisitos nuestros. Así que tenemos aquí historias increíbles. Al final del concilio de Jerusalén, en el Hechos capítulo 15, lleva noticias de gracia para la iglesia. Dicen, díganles a los gentiles que son bienvenidos. Dios les abrió la puerta, Dios les dio su Espíritu Santo, Dios los escribió en su libro de la vida y son bienvenidos de pura gracia. No por rendimiento personal, no porque tengan arriba sus KPIs y medición del desempeño puede ser aceptado. No hay nada de eso aquí. Hay algo muy diferente. Y el Evangelio seguía avanzando, aún en medio de todos los reinos. Lo vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos. Hasta aquí es la parte que me tocó y es la parte del primer viaje misionero y luego lo que surgió de ese primer viaje misionero fue esto de Hechos 15. Y si ustedes lo ven, Hechos 10 y Hechos 15 hacen como que el cierre del mismo capítulo, con la imagen del lienzo con animales y que Pedro decía, yo no puedo comer algo inmundo, y está hablando de cómo el Evangelio llega a los gentiles, que ellos los consideraban inmundos, y hasta Hechos 15 todo esto cierra diciendo, son bienvenidos. Y además no solamente son bienvenidos, Pedro dice, ¿y quién era yo para contradecir a Dios? Como diciéndole a los fariseos. Ahora, Pablo, cuando enfrenta a los judaizantes, él mismo era fariseo. Él sabe de lo que está hablando. Y dijo, todo eso lo tengo por basura, porque hay algo más grande, Cristo. ¿Cuál es el distintivo de este nuevo pueblo de Dios? Cristo. Y por eso se les llamó cristianos. No judíos, no circuncisos, cristianos. Ese es el distintivo para nosotros también. No somos los que hacen o no hacen tal cosa. Estos son los que no toman, estos son los que no van al cine, o esas cosas secundarias, superficiales.
Lo que nos distingue no es una nueva doctrina en la esencia. Sí hay una nueva doctrina, sí hay algo de comportamiento, pero en la esencia lo que nos distingue es Cristo. Y un nuevo gozo en el corazón, un deleite en el corazón, que antes no teníamos, que ahora disfrutamos de la vida con Cristo en comunión y unos con otros. Disfrutamos su palabra, disfrutamos la vida cristiana y vemos la vida de una manera diferente. No oscura, sino con esperanza, y en cierto sentido vemos los cielos abiertos diciendo Cristo es el Rey y está en su trono. Y eso es lo que quiere aquí Lucas, que vea Teófilo. Y si tú no has creído en Jesucristo, ese es el Evangelio. Cuando llega el apóstol Pablo con los judíos en las sinagogas y va de viaje misionero, llega a una sinagoga, él les dice, miren, la promesa que se hizo a Abraham, y empieza a hablar de Abraham, de Moisés, de David, y les habla de Jesucristo. Pero cuando llega con gentiles que no conocen nada de eso, les dice, miren, el Dios que hizo todo el mundo y que les da a ustedes todas las cosas, incluso la alegría de la vida, ese Dios es el que traigo yo ahorita anunciando. A unos les habla desde el Antiguo Testamento, a otros les habla desde la creación. Y les dice, ese Dios que da hasta la alegría para vivir, léanlo ahí, les dice así, ¿verdad? Les da la alegría de la vida. Porque ellos tenían dioses de la capa intermedia. El Dios alto se ocupaba de la salvación y del cielo y de esas cosas, pero había un Dios bajo que se ocupaba de la agricultura, de la salud, de las cosas de esta vida. Nosotros no necesitamos un Dios alto y un Dios bajo, porque el Dios que hizo la tierra y el cielo es el que nos da la alegría de la vida y nos permite todas las cosas. Y es esa unión que hace ahí el apóstol Pablo cuando les va a hablar. Dios, para con nosotros que no tenemos un trasfondo judío, es el que nos da la vida y todo lo bueno. Si tú quieres buscar cuál es ese Dios, ese es el Dios verdadero. En Jesucristo tenemos, por así decirlo, la plenitud de la vida, la felicidad de la vida. Ese es el Dios verdadero. Y Él nos salva de pura gracia. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque tú has llegado a nuestras vidas con tu evangelio en el momento oportuno para salvarnos y hacernos tu pueblo, un pueblo de entre todas las naciones, y donde tú, Señor, nos incluiste hasta acá, de este lado del mundo, y por tu misericordia llegaste aquí a nuestra ciudad y nos has salvado. Señor, ayúdanos para seguir proclamando tu evangelio en medio de esta comunidad donde nos permites vivir y desarrollar la vida, que en todo podamos engrandecer tu nombre, gozarnos de tu salvación, adorarte y llevar a más personas hacia el conocimiento de Jesucristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.